Un país fragmentado, una guerra que enfrenta ideales y tradiciones. En el centro de esta tormenta, Benito Juárez, el líder que prometió transformar a México a cualquier costo. Con su espíritu indomable, Juárez defendió la República Mexicana, enfrentándose a imperios extranjeros, a conflictos internos y a la oposición de aquellos que temían a sus ideales. Fue un hombre que mantuvo la soberanía, pero también el líder que con sus reformas, expropiaciones y políticas radicales sembró un México más fraccionado. Pero, ¿es realmente el héroe que nos contaron? Desde la promulgación de las leyes de reforma hasta la lucha contra el Imperio francés, fueron los momentos más decisivos en la vida política de Juárez. Un hombre que desafió a la Iglesia, se enfrentó a la invasión de otras naciones y firmó tratados que comprometieron el futuro de la nación. ¿Fue Juárez el héroe incansable que defendió la República o un pragmático que sacrificó a los más vulnerables? ¿Cómo su lucha por la modernización dejó cicatrices que aún perduran en México? En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos su ascenso político, las leyes de reforma que marcaron una era de marginación, así como los conflictos que definieron su gobierno durante la intervención francesa. Desde su exilio en Chihuahua hasta su regreso triunfal a la Ciudad de México en 1867, Juárez se enfrentó a enemigos internos, alianzas extranjeras y el juicio de su propia gente. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios de una de las figuras más poderosas y emblemáticas de México? Acompáñanos a desentrañar las sombras y los sacrificios detrás de la república que Juárez defendió, incluso a costa de su propio pueblo. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El camino liberal, los primeros pasos hacia el poder. En la década de 1830, mientras México luchaba por consolidar su independencia, un joven de origen humilde se preparaba para cambiar la historia del país. Benito Juárez comenzaba a dar sus primeras señales de ser una persona apasionada por los ideales de justicia e igualdad al adoptar los ideales liberales que ya comenzaban a germinar en México y en el mundo. Aunque se graduó como abogado en 1834, su pasión por la reforma lo llevó a ocupar su primer cargo público en 1831, como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, y para 1833 ya se había convertido en diputado local. Unos años más tarde, en 1841, asumiría el cargo de juez civil, desde donde consolidaría su vocación por la justicia. Para Juárez, la ley no era un mero conjunto de normas, era un símbolo de igualdad en una sociedad que tradicionalmente favorecía a las élites. Para Juárez, la ley era el camino hacia la justicia para todos, sin importar su origen. Cita: La transformación del liberalismo en México, de Charles A. Hale. El verdadero ascenso de Juárez comenzó en 1847, cuando fue elegido gobernador de Oaxaca en medio de la intervención estadounidense en México. Durante su mandato, destacó por su firmeza en la administración pública y su compromiso con los ideales liberales. Pero no todo era idealismo. Bajo su gobierno, comenzó a gestarse la tensión entre las clases conservadoras y las fuerzas liberales que más tarde dividirían al país. Juárez era un hombre pragmático. Sus reformas buscaban más la consolidación del Estado que la protección de los marginados. Cita: El liberalismo en México, de Charles A. Hale. En 1855, Juárez fue llamado a formar parte del gabinete del presidente Juan Álvarez como ministro de Justicia, y en 1857 llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, consolidando así su liderazgo en el movimiento liberal. Fue aquí donde comenzó a perfilarse como una figura clave en la política nacional. En un país al borde de la guerra de reforma, Juárez no solo era un reformista, sino un hombre dispuesto a utilizar el poder para moldear el destino de México sin importar las consecuencias. Juárez ascendía y con cada paso se acercaba más al papel que marcaría su destino y el de la nación.
la presidencia. En su mente y en sus palabras, el ideal de un México unido y soberano comenzaba a tomar forma, un país que pudiera sostenerse sobre las bases de la ley y la educación, objetivos que alimentaban aún más su convicción de que su destino estaba ligado a la transformación de todo un país. Constitución de 1857. Ideales y consecuencias. A mediados del siglo XIX, México era un país desgarrado por conflictos ideológicos y ambiciones personales. En este contexto turbulento, Benito Juárez y los liberales avanzaban con una visión: consolidar un México moderno y soberano, un país que dejará atrás el dominio de la Iglesia y los antiguos poderes coloniales. En 1857, esa visión se plasmaría en la Constitución, un documento que proclamaba derechos individuales y la libertad de expresión, y que prometía justicia para todos los ciudadanos. Sin embargo, la Constitución de 1857 era un arma de doble filo. Las reformas que impulsaba, como la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado, fueron vistas como una amenaza por amplios sectores de la sociedad. Para los conservadores, aquello era una afrenta a los valores religiosos, una herida que amenazaba con desgarrar el tejido social de México. La Constitución de 1857 intentaba liberar a México de los excesos de la Iglesia y el ejército, pero no previó las consecuencias para las comunidades indígenas. Cita: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. Aunque Juárez promovía la igualdad ante la ley, las consecuencias no fueron iguales para todos. Las comunidades indígenas, lejos de beneficiarse, sufrieron con la pérdida de sus tierras comunales y la presión para integrarse en un sistema que les era ajeno. En el nombre del progreso, la Constitución marginó a los pueblos originarios, generando un resentimiento que perduraría en el tiempo. Para Juárez, estas reformas no eran solo necesarias, sino inevitables. Él creía que la Iglesia había sido uno de los mayores obstáculos para la modernización del país. Sin embargo, esta visión le generó enemigos poderosos y pronto se encontró al frente de una guerra civil conocida como la Guerra de Reforma. El país quedó dividido, con un presidente para cada bando, los conservadores y los liberales, cada uno luchando por imponer su propia visión de México. La Guerra de Reforma fue la culminación de años de tensión entre conservadores y liberales, cada uno con su propio proyecto para el país. Cita: México, del antiguo régimen a la revolución, de Jean Meyer. La Constitución de 1857 fue un símbolo de cambio, pero también un recordatorio de las profundas divisiones que aquejaban a México. Para Juárez, era el comienzo de un largo conflicto en el que cada batalla pondría a prueba su liderazgo y su compromiso con sus ideales. Transformando el poder, las leyes de reforma. México estaba sumido en el caos. En medio de la Guerra de Reforma, un conflicto sangriento entre liberales y conservadores, Benito Juárez ascendía al poder como presidente interino en 1858, tras la renuncia de Ignacio Comonfort. Pero este no fue el inicio de un gobierno estable. Juárez lideró a una nación dividida, enfrentándose no solo a enemigos internos, sino también a una población agotada por la guerra. Juárez comenzó su mandato inicialmente en la Ciudad de México, pero fue obligado a trasladarse a Guanajuato y luego a Veracruz en 1859, donde estableció su gobierno itinerante. Fue en este exilio donde promulgó las leyes de reforma, un conjunto de decretos radicales que transformaban las estructuras de poder y sentaban las bases para un México moderno. Las principales reformas fueron: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859. Este decreto expropiaba las tierras en poder de la Iglesia Católica y las ponía bajo el control del Estado, con el objetivo de disminuir la influencia económica de la Iglesia. Ley del Matrimonio Civil de 1859. Establecía el matrimonio como una institución civil, quitándole a la Iglesia el control sobre los matrimonios y la legitimidad de los mismos. Ley del Registro Civil de 1859. Creaba registros civiles controlados por el Estado para nacimientos, matrimonios y defunciones, eliminando el monopolio de la Iglesia sobre estos actos. Ley de Libertad de Cultos de 1860. Este decreto permitía la práctica de cualquier religión en México,
desafiando el estatus de la Iglesia Católica como única religión oficial. Estas leyes despojaron a la Iglesia de su poder económico y político. Las medidas fueron vistas por los liberales como un triunfo de la modernidad, pero en las zonas rurales, donde la Iglesia era el principal apoyo comunitario, el impacto fue devastador. Tierras comunales, muchas en manos de comunidades indígenas, fueron vendidas a empresarios y terratenientes bajo el pretexto de modernizar el país. Las leyes de reforma prometieron igualdad, pero consolidaron un sistema que favorecía a las élites urbanas y desplazaban a las comunidades rurales. Cita: El liberalismo mexicano y sus contradicciones, de Charles A. Hale. Para los indígenas, el despojo fue doble. No solo perdieron el acceso a tierras que por generaciones habían cultivado, sino que también fueron obligados a integrarse a un sistema capitalista que desconocían y que los explotaba como mano de obra barata. Aunque Juárez defendió las reformas como un paso hacia la modernización, sus críticos, incluso dentro del movimiento liberal, señalaron que estas leyes consolidaron la desigualdad social. Los ideales de libertad y justicia chocaron con la realidad de un sistema que fortaleció a clases privilegiadas mientras marginaba a los más pobres. El liberalismo mexicano, un proyecto de élites que ignoró las necesidades de la mayoría. Su progreso fue el progreso de unos pocos. Cita: Historia crítica de las reformas en México, de Andrés Lira. En las ciudades, el matrimonio civil y la libertad de culto transformaron las relaciones sociales, pero en las comunidades rurales, estas medidas fueron vistas como una imposición externa, que despojaba a los pueblos de su identidad cultural. La promesa de modernización había llegado, pero no todos estaban invitados a participar. Las reformas, aunque revolucionarias en papel, ignoraron el tejido social del México rural, donde la Iglesia seguía siendo un pilar irreemplazable. Cita: Una nación fracturada, de Luis González y González. La guerra de reforma se volvió una lucha no solo por el poder, sino por la visión de lo que México debía ser. Para Juárez, las leyes de reforma eran necesarias para consolidar una república moderna, libre de la influencia de la Iglesia y capaz de ofrecer derechos individuales a sus ciudadanos. A lo largo de estos 3 años, miles de personas perecieron en el conflicto y el país quedó al borde del colapso económico. Las presidencias de Juárez estuvieron marcadas por inestabilidad y migraciones constantes de su gobierno. Sin embargo, su figura ganó legitimidad internacional cuando Estados Unidos reconoció a su administración en 1859. Este apoyo no fue gratuito. Juárez negoció acuerdos que comprometieron recursos nacionales para asegurar la continuidad de su gobierno. El reconocimiento de los Estados Unidos no solo fortaleció a Juárez, sino que también marcó un punto de inflexión en las relaciones México-Estados Unidos. Cita: México y el imperialismo estadounidense, de Friedrich Katz. En 1861, Juárez fue elegido presidente constitucional, consolidando su poder tras el triunfo liberal en la Guerra de Reforma. Sin embargo, el país estaba devastado, la economía estaba en ruinas y el pueblo mexicano, lejos de disfrutar las promesas de igualdad, enfrentaba hambre y marginación. La búsqueda del poder de Juárez fue tanto una lucha por la supervivencia de México como un reflejo de su férrea voluntad de imponer un gobierno liberal en un país desgarrado. Pero este liderazgo, celebrado por unos y cuestionado por otros, sembró las semillas de un México que avanzaba al borde del abismo. En cada decisión, Juárez cargó el peso de una nación fracturada, enfrentando enemigos internos y externos, mientras su figura se erigía como un símbolo de resistencia y controversia. En el horizonte, el eco de cañones europeos y la sombra de un imperio extranjero anunciaban que su lucha estaba lejos de terminar. La intervención francesa y la resistencia desde Chihuahua. México, 1862. Benito Juárez, quien tenía unos meses de haber sido reelegido como presidente, se enfrentaba a una deuda externa inmensa, agravada por décadas de guerras internas y mal manejo financiero. En un intento por ganar tiempo y estabilizar el país, Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años. Esta medida, aunque necesaria, encendió la ira de las potencias extranjeras. Francia, Inglaterra y España respondieron formando la Convención de Londres, una alianza para reclamar el pago. Sin embargo,
La estrategia francesa iba más allá de las deudas. Napoleón III vio en México una oportunidad para establecer un imperio satélite bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo y que éste sirviera a los intereses europeos en América. El decreto de suspensión de pagos fue el pretexto perfecto para justificar una invasión que ya estaba en los planes franceses. Cita: El imperio de Maximiliano, de Thomas R. Bouchard. Mientras Inglaterra y España negociaron acuerdos pacíficos con el gobierno mexicano, Francia mostró sus verdaderas intenciones al desembarcar en Veracruz en 1862. Una acción disfrazada de reclamo por deudas impagas ocultaba un objetivo más ambicioso: la instauración de un imperio alineado con los intereses europeos. En respuesta, Juárez estableció un gobierno en el exilio en el norte del país. En diciembre de 1864, Chihuahua se convirtió en la capital de la resistencia republicana. En esta ciudad, rodeado de sus más leales seguidores, Juárez coordinaba las operaciones militares y emitía decretos para sostener la lucha. Para financiar esta resistencia, Juárez solicitó apoyo de todos los rincones del país, impulsando una campaña de recaudación en la que la ciudadanía, empresarios y hacendados locales contribuyeron con recursos. En Chihuahua, Juárez y sus colaboradores recaudaban dinero de empresarios, agricultores y ciudadanos, quienes, pese a sus limitaciones, vieron en él un símbolo de resistencia. Cita: México en el siglo XIX, de la independencia a la consolidación republicana, de Lorenzo Meyer. El financiamiento de la resistencia republicana, un desafío monumental. Juárez ordenó la recaudación de recursos obligatorios en Chihuahua, el cual incluía dinero en efectivo, alimentos y suministros básicos para sostener a las tropas y al mismo gobierno en el exilio. Las colectas se organizaban en las iglesias, plazas y en las casas de las familias más pudientes de Chihuahua, quienes contribuían generosamente para respaldar la causa republicana, pero en otros sectores de la población causó algunas tensiones. Sin embargo, estos sacrificios permitieron sostener una guerra que para muchos parecía perdida. Juárez se enfrentó a Francia con un país en ruinas, pero con una voluntad inquebrantable de defender su soberanía. Cita: La República en peligro, de Héctor Aguilar Camín. Mientras tanto, el imperio francés avanzaba con Maximiliano de Habsburgo como figura central. Fue proclamado emperador en 1864 y se encontraba respaldado por el ejército francés y los sectores conservadores, quienes buscaban consolidar un gobierno que enfrentaría la resistencia feroz liderada por Juárez y sus generales. Durante ese tiempo, Estados Unidos, quien había terminado su guerra civil en 1865, decidió brindar apoyo a Juárez, basándose en la doctrina Monroe, la cual rechazaba la intervención europea en América. Washington envió armas, suministros y asistencia militar a las fuerzas republicanas. Además, el gobierno estadounidense presionó a Napoleón III diplomáticamente para que retirara sus tropas de México, haciéndole saber que no permitiría la consolidación de un imperio europeo en América. El respaldo de los Estados Unidos a Juárez fue una decisión pragmática y estratégica, un apoyo crucial que permitió a la República sobrevivir en uno de sus momentos más oscuros. Cita: El liberalismo triunfante, de Luis González. Durante 5 años, Juárez y su gobierno en Chihuahua resistieron con obstinación. La campaña militar, financiada con los esfuerzos del pueblo y la ayuda de los estadounidenses, comenzó a desgastar a las tropas francesas y a debilitar el régimen de Maximiliano. Para Juárez, esta lucha era una misión sagrada, y a pesar de las adversidades, mantuvo su convicción de que México debía ser libre. Finalmente, en 1867, las tropas francesas se retiraron y Maximiliano fue capturado y ejecutado. Juárez, triunfante, regresó a la Ciudad de México, pero aunque la República había sido restaurada, México aún estaba marcado por las heridas de una larga guerra civil y una intervención extranjera. Juárez había salvado la soberanía, pero el país que defendió estaba cansado y dividido. El regreso de Juárez y los dilemas de la República restaurada. La República había sido restaurada y enfrentaba desafíos monumentales. La infraestructura estaba devastada, la economía en ruinas y el descontento se extendía entre una población agotada.
Juárez, quien había defendido la República en condiciones extremas, ahora tenía la misión de reconstruir un país fragmentado. Con determinación, buscó continuar con sus reformas liberales y consolidar los principios de las leyes de reforma en todos los aspectos de la vida pública. Sin embargo, estas políticas y su implementación generaron una ola de críticas y crecientes divisiones. Una de sus primeras acciones fue fortalecer la aplicación de las leyes de reforma. Juárez insistió en la secularización de la vida pública, imponiendo la separación de la Iglesia y el Estado de forma estricta. Esto incluyó nuevas medidas que confiscaban bienes de la Iglesia que habían sobrevivido a expropiaciones anteriores y que obligaban a las órdenes religiosas a abandonar sus funciones en la educación y la caridad. Para los sectores conservadores, estas reformas eran una afrenta continua a sus valores y tradiciones, avivando el resentimiento en una sociedad que, aunque derrotada, seguía fiel a sus creencias religiosas. La restauración de la República era solo el primer paso. La verdadera batalla de Juárez era construir un México donde las leyes que tanto defendió pudieran transformar la realidad de su pueblo. Cita: México en el siglo XIX, de la independencia a la consolidación republicana, de Lorenzo Meyer. Juárez también implementó medidas de austeridad para reactivar la economía nacional, pero en una nación empobrecida, sus políticas provocaron efectos adversos en las clases bajas. Las comunidades agrestes, especialmente, resentían las expropiaciones de tierra que continuaban bajo las leyes de desamortización de bienes comunales. Muchos campesinos e indígenas perdieron acceso a las tierras que antes compartían, viendo cómo estas propiedades pasaban a manos de nuevos dueños, muchos de ellos empresarios cercanos al gobierno liberal. Para ellos, Juárez representaba un líder inflexible que, en su afán por modernizar el país, había dejado de lado sus necesidades. Las tierras comunales, que antes permitían la supervivencia de comunidades enteras, fueron vendidas o administradas por el Estado, generando un descontento que el gobierno no supo resolver. Cita: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. A medida que enfrentaba una creciente oposición, Juárez adoptó un estilo de liderazgo cada vez más autoritario. La centralización del poder y su imposición de reformas sin espacio para el diálogo desataron tensiones entre conservadores y liberales, quienes comenzaron a ver en él un líder que se aferraba al poder. En 1871, Juárez se postuló para la reelección, provocando una fuerte controversia y la oposición de líderes como Porfirio Díaz, quien veía en su decisión una traición a los principios democráticos. El legado de Juárez es el de un defensor de la República que, en su afán de protegerla, dejó también profundas cicatrices en el México que deseaba unir. Cita: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. El gobierno de Juárez culminó en 1872 con su fallecimiento, dejando tras de sí un país en transformación, pero lleno de tensiones. Su legado como defensor de la República se había consolidado, pero las reformas implementadas durante su mandato dejaron heridas y divisiones en los sectores más pobres y marginados. La República que defendió no era perfecta y los dilemas que dejó a sus sucesores marcarían las décadas siguientes. La sombra del imperialismo, Juárez y sus aliados extranjeros. En su lucha por consolidar el poder y enfrentar a las fuerzas conservadoras, Benito Juárez entendió la necesidad de buscar aliados más allá de las fronteras mexicanas. Esta estrategia le permitió asegurar apoyos cruciales, pero no sin un costo. Para muchos críticos, sus acuerdos con potencias extranjeras, en especial con Estados Unidos, representaron un peligroso compromiso con el imperialismo. En 1859, durante la Guerra de Reforma, Juárez negoció con el gobierno de Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo, un acuerdo que había otorgado a Estados Unidos derechos exclusivos de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. Aunque nunca fue ratificado por el Congreso estadounidense, este tratado generó controversia al evidenciar la dependencia de Juárez en un aliado extranjero que buscaba expandir su influencia en América Latina. El Tratado McLean-Ocampo no solo refleja la fragilidad del gobierno de Juárez, sino también la creciente amenaza de un imperialismo disfrazado de amistad. Cita: El destino manifiesto en México, de John Mason Hart. La relación de Juárez con Estados Unidos no se limitó a este tratado. Durante la intervención francesa, el apoyo estadounidense fue vital para el éxito de la resistencia republicana. Sin embargo, este respaldo no fue altruista. A cambio,
Juárez permitió la entrada de intereses económicos estadounidenses, incluyendo concesiones para la explotación de recursos naturales. Para muchos, estos acuerdos representaron un acto de pragmatismo político. Juárez estaba dispuesto a sacrificar cierta autonomía en busca de un objetivo mayor: la consolidación de un gobierno republicano en un México acosado por fuerzas internas y externas. Sin embargo, este pragmatismo también fue visto como una traición a los ideales de soberanía que defendía. Juárez fue un líder de contradicciones, un defensor de la independencia que recurrió a aliados cuya influencia comprometían esa misma independencia. Cita: México y Estados Unidos, una relación asimétrica, de Lorenzo Meyer. A pesar de las críticas, Juárez logró mantener a raya a las potencias extranjeras más peligrosas como Francia, mientras utilizaba los recursos y el apoyo estadounidense para derrotar al imperio de Maximiliano. Esta estrategia le permitió regresar triunfante a la Ciudad de México en 1867, consolidando su lugar en la historia como el líder que enfrentó a un imperio europeo y sobrevivió. Sin embargo, su legado quedó marcado por esta dependencia. Juárez no solo venció al imperio francés, lo hizo recurriendo a aliados que aseguraron su victoria, pero al precio de sembrar la semilla de una nueva era de dominación extranjera. Mientras los ecos de su triunfo resonaban por el país, el espíritu de la soberanía mexicana se enfrentaba a un nuevo desafío: un aliado poderoso y siempre vigilante, cuyas sombras se extenderían sobre México durante generaciones. Legado y trascendencia: la sombra de Juárez y el camino a un nuevo México. Benito Juárez dejó un legado imborrable en la historia de México. Su lucha por la soberanía y la instauración de una república laica consolidaron a Juárez como un símbolo de resistencia y valentía, un líder que defendió la independencia de México frente a potencias extranjeras. Sin embargo, el México que Juárez heredó a sus sucesores estaba marcado por profundas cicatrices, conflictos internos, un descontento creciente y una sociedad dividida. Para muchos, él representó la esperanza de un México nuevo, libre de ataduras coloniales y de la influencia eclesiástica. Las leyes de reforma y su proyecto de modernización le ganaron un lugar en la historia como el presidente que consolidó la República. Sin embargo, sus métodos autoritarios y su falta de empatía hacia los sectores indígenas y agrestes sembraron resentimientos que perdurarían. Juárez fue tanto un héroe como una figura de controversia, símbolo de la ley y la justicia, pero también un líder que dejó desafíos que sus sucesores tendrían que enfrentar. El Juárez de la historia es complejo. Es a la vez el protector de la República y el arquitecto de divisiones que marcaron a México. Cita: La transformación del liberalismo en México, de Charles A. Hale. Al fallecer en 1872, Juárez dejó un vacío en el liderazgo de México. Con él, culminaba una era de conflictos y reformas, pero las tensiones en el país no desaparecerían con su muerte. Las disputas internas y la creciente inconformidad social encontrarían un nuevo rostro en los líderes que aspiraban a continuar o desafiar el legado de Juárez. En este panorama, figuras como Sebastián Lerdo de Tejada y un joven militar, Porfirio Díaz, emergían con visiones de un México distinto, cada uno moldeando el país hacia un nuevo rumbo. La historia de México tras la era de Juárez, una historia de líderes que intentaron enmendar las heridas de la República, pero esas heridas, lejos de sanar, se convirtieron en las raíces de un conflicto que transformaría la nación. Cita: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. ¿Qué sucede cuando un pueblo cansado de la guerra encuentra un líder dispuesto a imponer el orden a cualquier precio? En nuestro próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos cómo las presidencias posteriores a Juárez enfrentaron los retos de una nación en reconstrucción. Desde el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada hasta la vida y el ascenso de Porfirio Díaz en la vida política de un país que estaba en busca de una estabilidad duradera. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuál fue el precio de la paz y el orden que los presidentes posteriores prometieron? Esta es la historia que dará inicio al régimen que marcaría el rumbo de México hasta hoy. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos,
pero nunca podrás silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.